Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a seguir hablando de aspectos que tienen que ver con los entornos gráficos y precisamente vamos a nombrar los 3 entornos gráficos más destacables ahora mismo en el mundo Linux. Como hemos visto hasta ahora, Linux es muy modular, súper modular, de tal forma que hay decenas de entornos de escritorio porque cada desarrollador o cada equipo de desarrolladores puede empezar a crear el suyo a partir de otro y eso hace que se vayan mejorando de forma continua. Aún así, hay 2 grandes que han sido la referencia durante muchísimos años, que han sido KDE y Gnome. Después han ido saliendo entornos específicos para ordenadores, por ejemplo, con pocos recursos, o para ordenadores orientados a un tipo de trabajo, o para juegos, etc. En este vídeo vamos a hablar del que nombra en la certificación del examen 102, que es XFCE. También es el que viene en Debian cuando vamos a instalar una versión ligera. El primero que nos viene es XFCE. Es un entorno muy liviano, muy fácil de utilizar porque la interfaz es bastante clásica y que va teniendo también bastante importancia cuando lo que queremos es ir rápido y no necesitamos pues muchas florituras gráficas. Vamos a pasar directamente, como digo, a nombrar estos 3 entornos de escritorio y de KDE. Bueno, pues podríamos hablar mucho, pero vamos a dar solo unas cuantas pinceladas. Sobre todo, en qué lenguajes están escritos y qué librerías usan, para que también os vaya sonando y porque podrían ser también objeto de preguntas. KDE está escrito en C++ y la librería que utiliza, la librería gráfica, es la Qt. En la versión en la que nos encontramos ahora, en el 2020, a principios de 2020, es la Plasma 5, que ha tenido muchas mejoras, sobre todo la incorporación de OpenGL para la aceleración hardware. Ahí tenéis la página web y podéis también, os invito a que busquéis en internet escritorios de Linux y veréis que hay muchísimas configuraciones distintas y se pueden hacer cosas muy chulas. El siguiente grandísimo, pues Gnome, ¿vale? El que cogen por defecto distribuciones tan fáciles de utilizar como Ubuntu, digamos que es el escritorio que más se parecía a Windows y entonces pues se empezó a adoptar también por esa razón. Después pues ha tenido muchos altos y bajos, ha tenido ciertas decisiones que han creado también polémica, pero sigue siendo uno de los grandes. Está escrito en C y utiliza las librerías GTK. Actualmente utiliza la versión 3 y, como digo, sí que es un entorno gráfico que ha sido adoptado ampliamente, incluso por defecto es el que instalan muchas distribuciones. Y como entorno ligero, el XFCE, que es el que yo utilizo también para mis vídeos, por lo que os he explicado. Es muy ligero, sencillo y da mucha agilidad a la hora de trabajar con él. También escrito en C y con GTK+. Un entorno muy ligero que se puede ejecutar en ordenadores con pocos recursos y con alguna distribución concreta y bien configurada, podría incluso ejecutarse utilizando solo 40 megas de RAM. La versión actual, pues, es la 4. Una vez que he nombrado las 3 grandes distribuciones, vamos a ver en la práctica un poco qué diferencia tienen. ¿Por qué? Porque lo interesante también es conocer que no son en absoluto incompatibles. O sea, esto no es una guerra de a ver quién es la mejor. Al contrario, incluso cuando instalas una, otra puede coger programas y pueden ser totalmente compatibles. En el sistema se pueden instalar todas las que queramos y luego elegimos cómo vamos a lanzar ese entorno gráfico. Por lo tanto, también es una gran ventaja. Por ejemplo, si en un ordenador se conectan varios usuarios, a uno le gusta más uno u otra, pues no hay ningún tipo de problema. En mi ordenador he instalado las tres que acabo de explicar. El entorno al que estáis acostumbrados a ver en mis vídeos es este, el de XFCE. Pero vamos a ver cómo es muy sencillo pasar de una a otra. O sea, lo único que tendremos que hacer es cerrar sesión y el gestor de pantalla, que es como se suele
nombrar en algunas ocasiones, porque viene de la traducción Display Manager en inglés, ya os voy a hablar después de estos programas, pero veréis que todos al final tienen DM, de Display Manager. Pues este Display Manager nos va a ofrecer qué entorno quiero yo lanzar cuando me identifico. ¿Dónde lo hace en este caso la IDM? Pues arriba, a la derecha, tengo aquí un icono con una llave de configuración y aquí le digo qué quiero lanzar. Quiero lanzar el que tenga por defecto el sistema, quiero lanzar Genome clásico con un entorno un poquito distinto, Genome en Wayland, que ya lo nombramos también, como es un servidor que está pegando fuerte, Plasma, que haría referencia a KDE, o la sesión de XFCE. Pues vamos a ver, por ejemplo, Genome, yo selecciono Genome y me logueo. ¿Qué nos lanza? Pues vais a ver que ya tengo ciertas diferencias. Arriba tengo una barra negra y podemos ver que lo que es la manera de comunicarme con el entorno es distinta. Al darle actividades ya no me aparece el típico menú, sino que voy teniendo una manera, como digo, de funcionar totalmente distinta. No es simplemente cambiar colores y iconos, que eso sería más bien el tema, sino que estaríamos hablando de una manera de trabajar con el entorno distinta. Como veis, pues tiene un poco esto de los iconos también parecido a iOS, ¿vale? Y luego está muy pensado para utilizar con las búsquedas. Yo aquí voy, por ejemplo, poniendo terminal y me van apareciendo todo lo que tiene que ver con terminal, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir que es un entorno distinto, en este caso Genome. ¿Qué quiero ver KDE? Pues cierro sesión y arriba, en esta ocasión, le digo que quiero ver Plasma. Vale, pues otra vez alumno, la contraseña y fijaros cómo carga el logo de KDE. KDE es el que más recursos consume, pero también es verdad que depende de cómo lo tengamos configurado, qué programas están lanzándose cuando se inicia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es una cosa, como digo, muy personal y personalizable, por lo tanto, cada uno que adopte lo que quiera. Aquí tenemos el inicio clásico desde la manera de funcionar desde Windows 95 de botón abajo a la izquierda, y aquí sí que tengo alguna configuración distinta. Las aplicaciones vienen también aquí, bastante ordenadas, un aspecto bastante interesante. Y luego pues accesos directos tanto al ordenador, el historial y si quiero salir o apagar, reiniciar, etcétera. Por lo tanto también un entorno muy atractivo, muy limpio. Los iconos, como veis, pues también son muy modernos, tanto aquí en el menú como abajo a la derecha. A la hora de configurar, pues no tengo problema en ninguna de los entornos de escritorio. Directamente me tendría que ir a configurar. Por ejemplo, en este caso lo podemos ver, preferencias del sistema, y aquí, como veis, tengo un panel en el que ya pues puedo yo configurar todavía más mi entorno. Pues bien, el tema del espacio de trabajo, si lo quiero claro, si aplico el tema oscuro, pues bueno, pues como veis también se va cambiando. El tema que quiero, pues tengo también distintas configuraciones en cuanto a iconos, cursores, tipos de letra, pantalla de bienvenida, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, tengo muchísimas opciones.